Buenos días a todos. Sí, me oís, ¿no? Atrás. Fenomenal. Pues una vez más es un placer inaugurar esta jornada de Riesgo País, en la que los analistas de CESCE, en este caso Ricardo Santamaría y Lucía Bonet, nos van a guiar y dar las claves de lo que está pasando en la República de Turquía, comúnmente conocida como Turquía. Quería empezar poniendo en valor el trabajo que realizan nuestros analistas de CESCE, de Riesgo País, en un año que está siendo especialmente movido, dado el contexto internacional. Son auténticos especialistas de lo que pasa en el mundo y últimamente están pasando muchas cosas que nos afectan directamente y que pueden tener repercusión en la economía y en las empresas de nuestro país. Su conocimiento, especialización y análisis de cómo el crecimiento económico de un país, su situación social y política, su seguridad o inseguridad jurídica o la posición financiera tanto del sector público como de las empresas, todo ello pueden afectar a las capacidades de las empresas españolas para exportar o establecerse en cada país. Y estas habilidades son marca de la casa de CESCE. Como me gusta decir, somos la única entidad que pone precio de mercado al riesgo político. Y eso hace que la actividad de nuestro Departamento de Riesgo País tenga una relevancia y una utilidad pública muy importantes. De ahí nuestro proyecto de crecer, de hacer más cosas y de estar más presentes en sociedad. Un objetivo que se traduce en el proyecto de que el Departamento de Riesgo País de CESCE se constituya en un servicio de estudios de referencia para el análisis geopolítico y geoeconómico. Las empresas necesitan información de calidad, precisa y actualizada, junto con un catálogo de productos de financiación y aseguramiento adaptado a sus necesidades. Nuestros clientes, en resumen, nos piden más CESCE. Y nuestro nuevo plan estratégico, que estamos ya casi cerrando, es lo que ofrece. Más innovación para tener más capacidad de ayudar a nuestras empresas. Algún apunte sobre el país que vamos a analizar hoy. Hoy toca analizar lo que está pasando en Turquía, su posición geopolítica internacional y su importancia para las empresas españolas. No voy a extenderme para dar paso a los verdaderos especialistas, pero sí me gustaría introducir algunos titulares y algunos datos. En términos generales, es un país con todo a su favor: estabilidad política, demografía, estructura productiva y geografía, para convertirse en una potencia emergente a nivel geopolítico. Su gran vulnerabilidad es su falta de ahorro externo, que les obliga a buscar financiación en los mercados internacionales y le resta autonomía estratégica. La continuidad de Erdogan está garantizada hasta las próximas elecciones de 2028, lo que supone una fuente de estabilidad para un país situado en una región muy convulsa. El fin de la lucha armada del PKK, tras más de 40 años de conflicto, garantiza la pacificación del contexto nacional y demuestra una enorme habilidad diplomática por parte del presidente. Esto es innegable. Además, para Erdogan supone una oportunidad excelente para cimentar su legado como figura relevante en la historia moderna de su país. Los últimos acontecimientos internacionales han reforzado la posición del país, que se consolida como una potencia autónoma con capacidad de influencia en el tablero regional. Turquía se va a beneficiar de las nuevas iniciativas como los proyectos de reconstrucción de Siria, la ruta del desarrollo de Irak o el corredor medio. Turquía es una de las 20 mayores economías del mundo y una de las principales economías emergentes con un enorme potencial de desarrollo. Cuenta con una base productiva diversificada, integrada en las cadenas de valor, importantes ventajas competitivas, ¿no?, como la pertenencia en la Unión Aduanera Europea, un panorama demográfico favorable y una ubicación geográfica estratégica. Presenta importantes oportunidades de crecimiento en sectores clave
turismo, automoción y una ambiciosa inversión en logística global. El retorno de la ortodoxia económica que se produjo a partir de 2023, liderado por un nuevo equipo de gestión económica, ha logrado contener los precios y reconstituir las reservas. La restricción de la política monetaria y las subidas agresivas de tipos de interés ha permitido moderar los desequilibrios, restablecer la confianza de los inversores internacionales y mejorar el perfil de solvencia del país. Creo que estos titulares dejan la pelota bien colocada para que Ricardo y Lucía profundicen y nos den las claves de un mercado de gran relevancia para las empresas españolas. Un par de datos adicionales. Turquía es el segundo país de exposición total de riesgo en CESCE, llegando a un récord histórico, 8.764 millones de euros en 2023, nivel que se ha mantenido en 2024. Nuestras empresas ayudaron mucho en la reconstrucción tras el terremoto. En los 8 primeros meses del año, el volumen de exportaciones de mercancías del país asciende a 6.159,7 millones de euros, el 2,4% más de las exportaciones españolas totales, entre los 10 primeros destinos de exportaciones españolas en Europa y con un crecimiento del 5,9%, así que la importancia es clara. Nada más por mi parte, ya no me enrollo más, reiterar mi agradecimiento por su presencia y les dejo con nuestros analistas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me sumo al agradecimiento de Pablo. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva jornada de Riesgo País, que creo que llevamos 27 ya. Y en esta ocasión vamos a centrar el análisis en Turquía, un país que es extremadamente relevante para CESCE, porque, como bien ha adelantado el presidente, es la segunda concentración de riesgo por cuenta del Estado, pero además es especialmente relevante por su... Perdón, creo que no está funcionando. Ahora. Por su importancia económica, es una de las principales economías emergentes del mundo y además es una importante palanca es un actor geopolítico muy relevante en la región. La presentación está estructurada en estas 4 partes. En la primera analizaremos cuál es la situación política del contexto nacional, con un claro protagonista de Erdogan, tanto en el momento actual como en los próximos años, hasta las elecciones del año 2028. En el segundo punto analizaremos qué está ocurriendo ahora mismo en el contexto geopolítico y cómo Turquía ha logrado posicionarse como un actor extremadamente relevante para solucionar todos los conflictos en una región muy convulsa. En el tercer punto veremos cuál es la situación económica del país y cómo ha retornado a la ortodoxia, y esto ha permitido corregir los desequilibrios. Y por último terminaremos con una serie de mensajes o conclusiones que me gustaría que quedasen y que os llevaseis a casa. Bien, Erdogan, como decía, es el protagonista absoluto del contexto nacional y bajo su liderazgo Turquía ha experimentado una profunda transformación política. Una transformación del modelo político o el sistema político que rige en el país, pasando de un sistema parlamentario donde la Asamblea Nacional contaba con una serie de limitaciones o ejercía un poder limitador al poder del presidente, a una república presidencialista, donde Erdogan ha centralizado todo el poder en su persona y se erige como el líder absoluto con ningún contrapeso, sin enfrentar apenas contrapeso. En segundo lugar, ha experimentado una importante transformación ideológica. Ha pasado de un laicismo kemalista muy estricto, uno de los principios fundacionales de la República de Turquía, a una preponderancia del Islam en la vida política y en la vida social del país, que además el presidente utiliza como herramienta de poder y de cohesión nacional.
Y por último, ha vivido una transformación del alineamiento del país, pasando de un país que aspiraba a formar parte de la Unión Europea y que realizaba una serie de reformas con ese objetivo, a un país donde se observa un evidente distanciamiento de los valores occidentales, un país que aspira a tener una voz propia y que defiende sus propios intereses en el tablero internacional. Esta transformación que ha vivido el país no habría sido posible sin el elevadísimo apoyo popular que ha tenido el presidente en cada una de las citas electorales que ha enfrentado. Desde el año 2002, cuando el Partido Justicia y Desarrollo, el partido oficialista, accedió al poder, ha vencido en absolutamente todas las citas electorales, tanto bajo el sistema parlamentario como bajo el sistema presidencial que se estableció a partir del año 2018. Podemos observar cómo incluso en el año 2023, en medio de una profunda crisis económica, el AKP, junto a su aliado, el Partido del Movimiento Nacional, el MHP, consiguen revalidar su mandato y sostener el poder ejecutivo. La pregunta que todos nos hacemos ahora mismo es ¿qué es lo que va a hacer Erdogan en el año 2028? Erdogan no puede presentarse de nuevo a las elecciones de acuerdo con el mandato constitucional, con la actual Constitución, pero ya se especula con la posibilidad de que vaya a intentar alargar su mandato de distintas vías, ¿no? Tiene dos opciones para hacerlo. La primera es convocar elecciones anticipadas, lo cual le permitiría volver a presentarse con una lectura un poco controvertida de la Constitución, ya que en realidad lo que se puede argumentar es que no ha terminado su mandato y que por eso puede volver a concurrir como candidato. Y la segunda opción que tiene es elaborar una nueva Constitución donde se pueda ampliar o se pueda ajustar los límites presidenciales de nuevo y poner de nuevo a cero el contador constitucional. Para cualquiera de las dos opciones, Erdogan necesita el apoyo de más de 360 diputados en la Asamblea Nacional de Turquía. Un apoyo con el que actualmente no cuenta, ya que el partido oficialista, el Partido Justicia y Desarrollo, está aliado con el MHP, el Partido Nacionalista, pero no cuenta con más apoyos actualmente en la Asamblea. Aquí se abre un juego de alianzas bastante interesante que podría explorar el presidente. El primero es explorar la opción nacionalista, la opción islamista y aliarse con nuevas formaciones más a la derecha del AKP y del MHP. La segunda opción sería intentar buscar el voto favorable del CHP, que al final actualmente es una de las formaciones en auge, que además se considera que es uno de los favoritos para ganar si las elecciones se celebrasen actualmente. Y la tercera opción es explorar la vía kurda. Como ha adelantado Pablo, actualmente Turquía se encuentra en proceso de resolución del conflicto que ha vivido el país en los últimos 40 años. Representa esta oportunidad, el abandono de las armas por parte del PKK, anunciado en mayo de 2025, representa un punto de inflexión histórico para el país. Primero, porque efectivamente demuestra la habilidad de Erdogan de erigirse o pasar a la posteridad como el presidente que logró resolver un conflicto violento desde una vía política, ¿no? Utilizando una vía política. Y lo segundo es que, a pesar de los obstáculos que está enfrentando el conflicto, como puede ser el reconocimiento, ya que el PKK exige el reconocimiento de la identidad kurda en la Constitución y exige, por ejemplo, la liberación de uno de sus líderes tradicionales, que es el que inició el proceso de desarme, Öcalan.
Lo cierto es que sí que estamos observando un buen desarrollo de los hechos, con la reciente noticia de que, por ejemplo, los luchadores del PKK han decidido abandonar el territorio kurdo para trasladarse al norte de Irak. Esta opción es lo que está acercando a Erdogan a los kurdos y es lo que podría, además, recabar su apoyo en caso de pues, o un adelanto electoral o un cambio en la Constitución, ¿no? Por eso la resolución de este conflicto en este momento es especialmente relevante para la aritmética electoral interna del país. Y una vez hemos concluido con la situación política, yo creo que es importante entender la relevancia geopolítica que ha ido adquiriendo Turquía en los últimos años, ¿no? Cuesta encontrar un país que haya estado activo en más conflictos en la región, tanto desde el punto de vista, tanto desde el rol activo militar, como es en el caso de Libia o Siria, como desde el punto de vista diplomático, ¿no? Como es el caso del rol mediador que ha adquirido en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o simplemente como aliado en la región, como ocurre en el conflicto de Nagorno-Karabaj. Sin duda, el tablero regional actualmente le es mucho más favorable porque actualmente está cosechando los éxitos de las decisiones pasadas de política exterior. En concreto, el tablero sirio es especialmente favorable para Turquía. Turquía comenzó a intervenir, a tener una posición mucho más activa militarmente en Siria en el año 2015, donde intervino con el objetivo de neutralizar a las fuerzas kurdas sirias, los que formaban parte de la milicia del YPG. Tras la caída del régimen de al-Assad a finales de 2024, el tablero se ha convertido en muchísimo más favorable. Actualmente, en ese momento, cuando las fuerzas pro al-Assad cayeron, Turquía controlaba la zona que veis en el mapa en morado, donde, aunque forman parte del territorio sirio, lo cierto es que apenas hay diferencia frente al territorio turco, ¿no? La moneda de uso corriente es la lira, los productos que se venden son turcos y las conexiones eléctricas están apoyadas por el sistema eléctrico turco. Con la victoria de las fuerzas del HTS, Turquía se garantiza un aliado en la región y además una serie de oportunidades comerciales extremadamente beneficiosas para sus empresas. Recientemente hemos sabido de la última alianza militar que han firmado tanto el nuevo gobierno sirio como el gobierno de Erdogan, lo que le permite no solamente entrenar al nuevo ejército sirio, sino también suministrar armas y contratos extremadamente beneficiosos para sus empresas de defensa. Esto le ha provocado pues, el surgimiento de tensiones con Israel, otro de los poderes emergentes en la región. Y es básicamente por un desencuentro de los intereses de cada uno de los países. A Turquía le beneficia tener un Estado centralizado fuerte en Siria, principalmente porque así debilita la opción de la autonomía kurda en el país y además porque va a intentar que los 3 millones de refugiados sirios que todavía están en territorio turco vuelvan a Siria, y solamente lo van a hacer si la situación se consigue estabilizar. Mientras que Israel percibe como una amenaza cualquier opción de un Estado árabe fuerte en su contexto, ¿no? Por lo que prefiere claramente un gobierno del HTS mucho más debilitado. Otro escenario que le es netamente favorable es el escenario de Nagorno-Karabaj. Este conflicto se resolvió en el año 2023 con la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia, poniendo fin a más de 3 décadas de enfrentamientos. Para la victoria de Azerbaiyán,
el apoyo militar y diplomático de Turquía fue indispensable. Y esto le ha favorecido con la firma del acuerdo de paz que se produjo el pasado mes de agosto. Le ha favorecido porque en este acuerdo de paz lo que se ha establecido es la apertura del corredor de Zangezur, también conocido como la ruta Trump para la paz y la prosperidad. El corredor de Zangezur lo que le permite a Turquía es conectar su propio territorio con la región, bueno, con el país de Azerbaiyán, con el que está separado precisamente por Armenia. Y además limita el contacto entre Armenia e Irán. Esto le va a permitir a Turquía el acceso directo a toda Asia Central, una región donde no tiene todavía demasiada presencia, pero que son además países culturalmente muy próximos, ya que todos comparten esta identidad túrquica. El aumento de la presencia o la mayor presencia de Turquía en esta región se ha hecho a expensas de la pérdida de influencia de Rusia, lo que le puede generar algunas tensiones con Moscú. Y es que Rusia está pues, centrada en su conflicto en Ucrania y pues, ha descuidado las relaciones con el Cáucaso, que tradicionalmente era su patio trasero. En lo que se refiere a los polos de poder en Occidente, las relaciones entre Turquía y Estados Unidos y la Unión Europea son actualmente más bien transaccionales, ¿no? No se puede hablar tanto de alianza como de una relación de utilidad mutua. En el caso de Estados Unidos, a pesar de que es verdad que Trump y Erdogan mantienen una buena relación, una relación de amistad, se podría llamar. Hay una serie de desencuentros que son estructurales, cuya raíz es básicamente el hecho de que Turquía está buscando una mayor autonomía tanto en términos de defensa como en términos energéticos. Es decir, a pesar de formar parte del programa de los F-35, compra el sistema de defensa ruso o a pesar de pues, apoyar o condenar a Rusia por su agresión, le sigue comprando productos energéticos, ¿no? Y Turquía está priorizando esta autonomía, este no alineamiento con las potencias occidentales, lo que al final sí o sí le va a generar fricciones con otros poderes regionales. En el caso de la Unión Europea, el enfoque ha sido pues, mucho más pragmático, ¿no? Hemos decidido alejar las posibilidades de adhesión del país para centrarnos en los puntos que sí que nos unen, ¿no? Como es el caso de una cooperación en seguridad y defensa. Las empresas turcas en defensa se van a beneficiar enormemente del rearme que se está viviendo en Europa y además Europa, la Unión Europea, no puede plantearse un esquema de seguridad sin contar con Turquía. No puede hacerlo porque Turquía tiene el segundo ejército más numeroso de la OTAN y es esencial para la seguridad del continente, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de repliegue de Estados Unidos. Bien, y una vez hemos terminado de ver cómo ha sido el contexto geopolítico, vamos a pasar a la situación económica, que vamos a ver cómo en realidad están muy relacionadas las dos cosas. Si comenzamos un poco por valorando cuáles son las principales fortalezas del país, como ha adelantado Pablo, vemos cómo tenemos un país que ha tenido una evolución, que tiene una evolución demográfica favorable, con una población de 85 millones de personas, con una edad media de 33 años, lo que favorece las opciones de consumo y limita los gastos fiscales, ¿no? Además, vemos cómo es un país con una estructura económica muy diversificada, con un sector industrial muy potente, es uno de los principales destinos turísticos del país, el cuarto por detrás de Francia, Estados Unidos y España. Y además esto pues,
refuerza su independencia y su no vulnerabilidad frente a shocks en el caso de... reduce su dependencia en las materias primas, lo que refuerza su fortaleza económica. Además, estas empresas, este sector industrial, están integrados en las cadenas de valor mundiales y europeas, beneficiados por esta pertenencia en la Unión Económica Aduanera. Y se beneficia, sin duda, de una posición geográfica privilegiada a medio camino entre Asia y Europa, lo que le permite aspirar a centrarse o a intentar ser un hub energético, como sí lo está haciendo, y un corredor logístico indispensable. Sin embargo, una de las principales vulnerabilidades que presenta el país es la escasez crónica de ahorro nacional. Esto tiene su origen en las crisis inflacionarias que vivió el país a finales del siglo XX, que desataron una enorme desconfianza tanto en la moneda como en el sistema financiero de entonces. El hecho de que el ahorro, que es la línea naranja que vemos en la gráfica, se sitúe de forma recurrente por debajo de la inversión, implica que el país tiene una necesidad estructural de buscar fuentes de financiación externa. Unas fuentes de financiación que normalmente son inversión a corto plazo, mucho más sensibles a las variaciones y a la volatilidad del mercado, lo que hace que el país sea mucho más vulnerable al sentimiento inversor. Así que me gustaría destacar que el ahorro, hemos visto cómo ha ido aumentando de forma sostenida en los últimos años hasta situarse en un nivel cercano al 30%, lo cual es una noticia extremadamente positiva, ya que se sitúa en niveles similares a las economías más desarrolladas, lo que nos hace pensar que la economía está avanzando a un nivel madurativo mayor, ¿no? El hecho de que en el país se dependa tanto de la financiación externa y esté tan expuesto al sentimiento del mercado, hace que las correcciones del PIB, hace que la evolución del PIB sea extremadamente insostenible, ¿no? Se alternan periodos de elevado crecimiento con fuertes correcciones, lo que impide a las empresas anticipar la demanda futura o prepararse o anticiparse ante el cambio de contexto financiero. Vemos, de hecho, cómo dependiendo de los años se han alternado periodos de variaciones de hasta 10 puntos del crecimiento del PIB, lo que hace la situación extremadamente insostenible, ¿no? Y es verdad que el país tiene esta vulnerabilidad estructural, pero la crisis que ha vivido en los últimos años no ha sido provocada únicamente por esto, ha sido más bien causada por una interferencia política en la política económica, y es verdad que se ha visto agravada por la escasez crónica de ahorro. Y es que desde el año 2018 el Ejecutivo ha estado priorizando el crecimiento a corto plazo, incluso a expensas de la estabilidad económica. Es una política económica un tanto innovadora que se ha venido a denominar Erdoganomics, que se basa en estos tres pilares, ¿no? El primero es un estímulo del crédito canalizado tanto a través de las empresas de los bancos estatales como de los bancos privados, con una regulación mucho más favorable y mucho más pro actividad crediticia. El segundo pilar es una política fiscal expansiva basado en enormes proyectos de infraestructura y un gasto público en constante crecimiento. Y por último es una política monetaria ultralaxa que fomentaba la bajada de tipos incluso cuando la inflación estaba disparada. Esto ha provocado que los desequilibrios que podía registrar el país se agravasen con el tiempo. Y es que vemos cómo la inflación escaló incluso hasta el 85%
En el gráfico de la derecha vemos cómo la inflación escaló hasta el 85%, de acuerdo con las fuentes oficiales, pero se considera que incluso pudo superar el 100% de crecimiento mensual. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo la lira se desplomó, colapsó y se depreció hasta un 80% en tan solo 3 años, ¿no? Agravando la crisis en el coste de vida para los turcos. El colapso de la lira obligó a las autoridades monetarias que no intervenían en el mercado el tipo de interés a intervenir en el mercado cambiario. Y las reservas netas llegaron a situarse en terrenos negativos. Básicamente, el gobierno lo que hacía era intervenir, quemar las reservas, pero no estaba acompañado de las decisiones de política monetaria necesarias, con lo cual ni siquiera reforzaba su credibilidad. Esta situación que llevó a la economía turca a una situación límite ha cambiado totalmente tras la victoria de las elecciones del año 2023, cuando Erdogan consiguió revalidar su mandato y nombró a un equipo económico que ha llevado a cabo un plan de estabilización basado también en 3 pilares. El primero es una política monetaria creíble con el objetivo de afianzar las previsiones de inflación. Y es que sí que se ha cambiado a una política monetaria ortodoxa basada en un aumento agresivo de los tipos de interés que llegaron a situarse en el 50% y se han comprometido con terminar con la intervención en el sistema, en el mercado de divisas, con el objetivo de apoyar la recuperación de las reservas y reconstruir los colchones de liquidez. En el segundo pilar vemos una política fiscal mucho más restrictiva, con un aumento del IVA y los impuestos especiales y un compromiso con la contención del gasto público. Y en tercer lugar, vemos cómo la regulación bancaria se ha transformado en una limitación del crédito que intentaba sostener el consumo y la inversión y el fin de los programas de liraización de la economía, que fomentaban pues, un mayor uso de las liras en lugar de las divisas para reducir la vulnerabilidad del país al colapso cambiario. Las consecuencias han sido extremadamente favorables, ¿no? Tanto en términos de inflación, como vemos desde que se comenzó esta política, este retorno a la política monetaria ortodoxa en el año 2023, los precios han experimentado un acusado descenso, con una caída de más del 50 puntos en tan solo 2 años. Además, se ha conseguido reducir el sistema de respaldo de los depósitos, el esquema KKM, que suponía un aumento de los pasivos para el Estado, y se ha conseguido apoyar la recuperación de las reservas. Aquí me gustaría destacar que el programa tiene riesgo de reversión, principalmente por la situación política. Como podéis observar en la línea azul, que lo que marca es la evolución de los tipos de interés en marzo de este año, cuando el opositor Imamoglu fue arrestado, se volvieron a subir los tipos como consecuencia del riesgo político, ¿no? Lo que vemos es la gran conexión que existe entre la situación política del país y la exposición de la lira. Esto provocó que se tuviesen que volver a subir los tipos, retrasando la corrección de los desequilibrios y además se redujesen las reservas, porque las autoridades se vieron obligadas a gastar 50.000 millones para defender de nuevo la moneda. Sin duda, uno de los principales aspectos positivos sobre el retorno a la ortodoxia ha sido la recuperación de la confianza inversora. Aquí podemos observar cómo han evolucionado el indicador CDS, que básicamente mide el riesgo de impago de un gobierno. Cuanto más elevado es el riesgo de impago, más aumenta los credit default swaps. Vemos cómo Turquía
frente a los 800 puntos básicos que registró en la situación, en un momento más grave de la crisis, se encuentra actualmente en unos 250 puntos básicos, ¿no? Un claro retorno a la confianza por parte de los inversores. Pero sí que es importante destacar que se trata de un nivel que se encuentra todavía por encima de lo que registran países similares, lo que sí que demuestra que la credibilidad del Banco Central y el riesgo de que la política económica heterodoxa retorne se encuentra todavía muy, muy latente, ¿no? El riesgo, la credibilidad del Banco Central se encuentra todavía muy erosionada. Evidentemente, el retorno a la ortodoxia no ha estado exento de costes, ¿no? El principal ha sido una clara desaceleración de la actividad económica, que incluso llegó a situarse en una recesión técnica en el año 2024. Y este es principalmente uno de los riesgos que vemos, ¿no? El hecho de que si la desaceleración de la actividad se intensifica, el coste social y en popularidad para el presidente le haga volver a una situación de estímulo del crédito y crecimiento económico a corto plazo. Si analizamos por ramas, vemos cómo este impacto de la desaceleración de la actividad ha sido heterogéneo. Sí que se ha experimentado un mayor retroceso, desaceleración de las ventas del comercio minorista, mientras que la producción industrial, que en 2024 se vio bastante impactada, actualmente todavía resiste. Otro de los desequilibrios estructurales que tradicionalmente que son una de las vulnerabilidades del país ha sido el desequilibrio por cuenta corriente. La desaceleración de la economía ha tenido un fuerte impacto en las importaciones y lo que ha hecho ha sido ayudar a corregir este desequilibrio, con lo cual el país demanda menos financiación externa y también a la vez reduce su vulnerabilidad y su necesidad de financiación a corto plazo. A pesar de las buenas noticias, ¿no? Lo que vemos es que las reservas, que como digo, sí que se han recuperado en los últimos meses y actualmente se sitúan en un nivel próximo a los 190.000 millones de dólares, adolecen de una vulnerabilidad. Y es que gran parte de esta evolución positiva de las reservas se debe a la apreciación en la cotización del oro y una reserva que es poco líquida. Y además observamos cómo el Banco Central, que tiene acuerdos swap con otros bancos centrales para asegurarse la provisión de divisas, distorsiona un poco el nivel real de reservas internacionales. En resumen, la liquidez del sistema se encuentra actualmente ligeramente por debajo del mínimo recomendado, con un ratio de meses de reservas en meses de importaciones de 2,7 meses. La deuda externa, otro de los indicadores que más nos interesa y que presenta una mayor vulnerabilidad, se ha ido incrementando en los últimos años de forma nominal. Sin embargo, en relación al PIB se mantiene en niveles contenidos, alrededor del 39%. El principal problema que presenta es que tiene riesgo cambiario, ya que alrededor del 60% se encuentra denominada en divisas, lo que significa que un colapso de la lira vuelve a aumentar la vulnerabilidad del endeudamiento externo. Y preocupa por la estructura que tiene, ¿no? Cerca de un tercio del endeudamiento se encuentra contraído a corto plazo. Fundamentalmente, si vemos por los distintos acreedores, fundamentalmente son el sistema bancario y el sector empresarial no financiero los principales tenedores de la deuda externa. Y aquí sí que es relevante mencionar que se ha visto un deterioro de la posición de divisas de las empresas no financieras. Es decir, han aumentado los pasivos
en divisas frente a la capacidad la tenencia de activos en divisas de las empresas. Nosotros pensamos que este es como el principal riesgo en la liquidez a corto plazo que se pueden enfrentar las empresas, especialmente las empresas que, pues por su actividad económica, como pueden ser las empresas de energía, tienen sus beneficios en liras, pero tienen que hacer frente a sus pagos en dólares. Y concluyo con estos 4 mensajes que me gustaría que se retuviesen, ¿no?, de la exposición, y es que es cierto que Erdogan es el principal garante de la estabilidad política del país, que pues, sin duda va a seguir al frente hasta las elecciones de 2028 o antes, y esta estabilidad se ha producido a expensas de un deterioro en la pluralidad política del sistema turco. En segundo lugar, me parece muy importante entender que la consolidación de Turquía como potencia regional va a continuar, es uno de los mayores beneficiados de esta transición a un sistema o a un tablero geopolítico multipolar. En tercer lugar, en relación a la situación económica, es importante destacar que la mejora macroeconómica del país es real. Turquía se encuentra en una mejor situación que en los últimos años, pero la principal duda, el principal riesgo es que se retorne a una política heterodoxa de una forma acelerada, ¿no?, mucho antes de que haya conseguido corregir del todo todos los desequilibrios. Y con esto concluyo. Muchas gracias y damos paso a las preguntas, ¿no? Bueno, ante todo, enhorabuena, Lucía. Creo que la presentación ha sido fantástica, con contenido rico y difícil de aglutinar en una sola exposición. Yo os invito a todos a leer el informe, porque realmente es fantástico. Es un informe que en poco tiempo tiene condensada muchísima información durante los últimos años, y además de una forma muy instructiva. Quiero decir que permite deducir claramente cuáles son los principales retos y desafíos que en este momento tiene Turquía. Bueno, todos sabéis que tenéis Slido para todos los que estáis conectados en streaming para hacer preguntas. De hecho, ya han entrado algunas que he ido viendo durante la sesión, y que todos los que estáis aquí, por supuesto, tenéis el micrófono. Yo, antes de pasar a las preguntas, sí quisiera aprovechar la ocasión de hacer la mía, que está basado un poco en las conclusiones tuyas del final, ¿no? Que parecen un poco circulares, en el siguiente sentido, y corrígeme si me equivoco. Yo interpreto que en este momento la estabilidad política y la política ortodoxa que se está instrumentando es una de las principales fuentes de solvencia y de los elementos de seguridad que ofrece y de las garantías que ofrece en este momento Turquía como destino de inversión o de negocio, pero al mismo tiempo el principal riesgo en este momento radica precisamente en que lo que ha ocurrido en un pasado, fruto de esa estabilidad, pueda volver a ocurrir, que es esa política económica heterodoxa, ¿no?, que se ha convertido en el principal elemento de riesgo en este momento, porque ya lo ha sido en el pasado, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿cómo de probable crees que es precisamente ese cambio hacia una nueva heterodoxia
que promueva el crecimiento y la inflación y el calentamiento de la economía turca, que en realidad lo que hace es poner en peligro su solvencia. ¿Cómo crees tú que de probable es la vuelta al pasado? Yo creo que a medida que se acerquen las elecciones es bastante probable que se pueda producir un retorno a un enfoque mucho más heterodoxo de la política económica. Básicamente porque al final el tener crecimiento a corto plazo y que la economía vaya bien es una garantía de votos, ¿no? En un contexto nacional que actualmente pues, el AKP está bastante desgastado y con el Partido Republicano, el CHP, en auge, pues no descartaría que previo a la celebración de las elecciones se produzca algún tipo de pues, flexibilización monetaria, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay bastante consenso por parte de las autoridades económicas turcas de que este es el camino a seguir y es el compromiso que se han marcado y que incluso en un momento de riesgo político, como ya lo vimos en marzo, han reaccionado a tiempo. Entonces yo considero que hay un cambio sostenido y un compromiso con la política monetaria actualmente, pero no descarto que previo a la celebración de las elecciones se pueda producir pues una flexibilización de este enfoque ortodoxo. Uh-huh. O sea que sí existe realmente un riesgo elevado de que se vuelva, claro, no de la misma forma, pero sí parcialmente a practicar una política monetaria heterodoxa. Ese es el principal riesgo que enfrenta actualmente el país. O sea, los indicadores ahora mismo muestran una evidente corrección de los desequilibrios, pero necesita seguir en este camino, en esta senda, durante unos años más para conseguir volver a tener un cuadro macro estable y saneado, ¿no? Uh-huh. Mira, hay una primera pregunta que está muy relacionada con este tema y a la que no te has referido yo creo que en la presentación y que tiene su razón de ser yo creo que en el elevado protagonismo que tiene España por motivos obvios en el sector financiero turco, ¿no? Uh-huh. Y es cómo está la solvencia del sistema financiero, el sistema bancario turco en este momento y qué perspectivas ofrece. Pues el sistema bancario ha resistido razonablemente bien la crisis financiera, la crisis económica que ha atravesado el país, ¿no? Vemos cómo tiene unos niveles de solvencia, unos ratios de capitalización bastante saneados. Y el riesgo que existía es que con el retorno a la ortodoxia aumentase la morosidad, pero todavía no lo estamos viendo en los indicadores, ¿no? Se sitúa alrededor del 2-3%. Sí que se está observando un retraso de los pagos, con lo cual pensamos que puede aumentar en los próximos meses. Pero yo considero que el sistema bancario estaba bastante bien preparado para resistir este escenario de tensión que ha enfrentado el país y actualmente se está recuperando, como el resto de la economía, en un bastante buen desarrollo de los indicadores. Uh-huh. Vale, hay una pregunta relacionada que tampoco has hecho especial referencia en la presentación a las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Has mencionado el presidente también esa peculiar situación de compartir aranceles frente al resto del mundo y tener un libre cambio con la Unión Europea, pero eso creo que está en proceso de renegociación y luego está siempre la eterna posibilidad, cada vez más remota, por otro lado, parece, ¿no?, de que haya una integración plena en el proceso de la Unión Europea comunitario, ¿no? Cuenta un poco qué perspectivas crees y cómo crees que puede evolucionar esta relación en el actual contexto geopolítico, especialmente, ¿no?
Yo creo que la posibilidad de que Turquía forme parte de la Unión Europea actualmente es más lejana que nunca, ¿no? Nos estamos enfocando en, pues, como explicaba, en los ámbitos de cooperación donde creemos que las relaciones sí que pueden evolucionar de forma constructiva. Uno de esos ámbitos de cooperación precisamente es la renegociación de la Unión Europea aduanera, donde Turquía aspira a poder incluir tanto los productos agrícolas como los servicios, ¿no? Es una economía que alrededor del 60% del PIB están formados por servicios, con lo cual le resultaría extremadamente interesante formar parte del bloque europeo en ese ámbito. Mientras no se están produciendo los avances que los turcos demandan, ¿no? Precisamente en un contexto en el que pues cada vez vemos más cómo tanto Estados Unidos como incluso la Unión Europea están volviendo a políticas más proteccionistas, ¿no? Yo creo que podemos seguir observando una mayor cooperación, como decía, en defensa. Creo que además Europa se puede beneficiar muchísimo del desarrollo del sector de defensa turco, que cuenta con importantes empresas, y además reducir la dependencia que tenemos en la provisión de material militar de Estados Unidos, ¿no? Podemos encontrar en Turquía un socio fundamental en ese aspecto, y creo que la relación va a evolucionar por ese camino, siendo beneficiosa para las dos partes. Uh-huh. O sea que, pero Turquía, sin embargo, por parte de Estados Unidos en materia defensiva es siempre poco fiable, ¿no? Con lo cual eso sería, digamos que, posicionarnos, distanciarnos ligeramente respecto de Estados Unidos para acercarnos, digamos, que a un socio que en materia defensiva Estados Unidos ve menos confiable, ¿no? Lo digo porque tú has hecho referencia, por ejemplo, a la adquisición del sistema de los S-400 ruso por parte de Turquía, que generó en Estados Unidos una posición, o sea, una reacción. Sí, la imposición de sanciones, de hecho. Para Europa, yo creo que más que distanciarse de Estados Unidos es diversificar sus socios militares, lo cual básicamente es intentar reforzar esta búsqueda de autonomía estratégica que está intentando activamente la Unión Europea. Y en relación al alineamiento de Turquía, como comentaba, es uno de los países que más se ha beneficiado de este mundo multipolar y está llevando a cabo esta diplomacia de las potencias medias, con lo cual no es que haya una desconfianza plena por parte de Estados Unidos y Turquía, es simplemente que Turquía está consiguiendo lo que la Unión Europea aspira a conseguir, que es no estar alineada con ninguno de los bloques y tener autonomía y capacidad de decisión sobre su propia política defensiva, en este caso, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo recientemente ha adoptado sanciones a Irán, ¿no? En cumplimiento del mandato de la ONU, lo que se podría decir que se está alineando con Estados Unidos, pero a la vez sirve como palanca comercial o como socio comercial indispensable para Rusia, y es uno de los principales clientes de los hidrocarburos rusos, ¿no? Entonces, vemos cómo se está beneficiando de esta división geopolítica y está consiguiendo, pues, alinearse con unos en las materias que más le interesan y con otros en los campos donde ve más oportunidades de cooperación. La verdad es que sí, ¿no? Parece como que está sobre la cuerda floja, pero siendo capaz precisamente de tener esa política transaccional con los socios. Porque estoy pensando ahora, por ejemplo, los drones turcos están siendo fundamentales en la guerra de Ucrania para apoyar precisamente las capacidades ucranianas frente a las capacidades rusas, ¿no? Lo cual... Efectivamente, o sea, los drones turcos atacan a Rusia, pero a la vez Turquía es un socio energético fundamental para Moscú. Entonces, esta ambivalencia, ¿no? Totalmente buscada por parte de Erdogan,
que es un mago de la diplomacia, Es básicamente. es una ejemplificación perfecta del mundo hacia el que vamos, ¿no? De competencia entre potencias y conversación entre los principales jugadores, ¿no? Sí, es un éxito del tablero multipolar, ¿no? Ujú. Bueno, hay más preguntas que han entrado de streaming, pero a mí me gustaría pasar a la sala el micrófono para atender a las preguntas que pueda haber aquí ahora en este momento. No sé si tenéis preguntas preparadas, si no continúo con... Buenos días. Hola. Sí. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Soy Álvaro Hernández Moreta, de Aresbank, y mi pregunta es, ¿cuál sería, crees, el principal detonante de una crisis ahora mismo en Turquía? ¿Sería el escenario electoral? ¿Sería un shock externo energético, por ejemplo? ¿Cuál sería para ti el principal causante de una crisis ahora mismo en Turquía? Gracias. Yo creo que el mayor riesgo que tiene el país es el riesgo político, ¿no? Y como hemos visto en marzo. Y sí que considero que si la persecución a la oposición se intensifica, ¿no? Si directamente prohíben el Partido Republicano o escenarios así, sí que se podría producir una nueva crisis de salida de capitales bastante abrupta, como vimos a principios de este año. Pero creo que Erdogan es bastante consciente, ¿no?, de esta exposición que tiene el país y de esta vulnerabilidad, y está tomando una serie de pasos bastante moderados, ¿no?, y bastante limitados para no desencadenar de nuevo una crisis económica. Yo tengo bastantes buenas perspectivas para el país en los próximos años, a expensas un poco de lo que ocurra en el horizonte político, ¿no? De si convoca elecciones anticipadas o cómo consigue llevar a cabo ese juego de alianzas políticas para cambiar, o sea, a expensas de si se vuelve a presentar o si consigue volver a alargar su mandato. Pero el principal detonante de una nueva crisis es un posible retroceso de la política ortodoxa, de la política económica ortodoxa, fomentado fundamentalmente por cuestiones políticas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No por el momento. Bueno, voy a seguir entonces, que ha entrado alguna otra. Me preguntan cuál ha sido el impacto en términos del Producto Interior Bruto de esta política heterodoxa, si es que existe alguna estimación. Es una pregunta muy complicada, yo lo entiendo, ¿eh? Si no existe ninguna estimación que conozcas, pues... Pero bueno, la pregunta reza así. ¿Cuál ha sido el impacto en el PIB de la política heterodoxa de Erdogan? Bueno, yo no he visto estimaciones de la caída del Producto Interior Bruto potencial, pero sí que es verdad que las políticas de crédito barato no han producido una canalización distorsionada hacia sectores que no eran demasiado productivos. Por ejemplo, se ha fomentado muchísimo la construcción, ¿no? Y actualmente pues, esto corre riesgo de paralizar los proyectos que se tienen actualmente sostenidos en un crédito que no era real, además. Entonces, hasta que se corrijan de nuevo estos desequilibrios, se logre canalizar la inversión hacia los sectores que realmente son productivos, pues de nuevo van a pasar unos años, pero no he leído una estimación concreta de cuál ha sido la pérdida de PIB potencial, ¿no? Vale. Bueno, hay alguna otra pregunta, pero yo creo que indirectamente la hemos tocado ya cuando hablábamos de del posicionamiento geopolítico de Turquía, ¿no? y de cómo está siendo capaz precisamente de navegar los distintos frentes y mantener una posición de tú a tú con las principales potencias, ¿no? Ahora mismo en el contexto. A mí lo que sí que me gustaría un poco, por ir cerrando un poco con las principales conclusiones, ¿no?, que podríamos trasladar del análisis, ¿no? Y es... dime, y te voy a lanzar las preguntas así un poco, no van a ser fáciles, ¿no? Pero tuvieras que resumir cuál es el principal activo que tiene en este momento Turquía y que constituye una oportunidad para las empresas españolas.
Yo creo que es un país con un potencial enorme, ¿no? Y un potencial de desarrollo pues ahora mismo en completo auge. Creo que es un mercado, además, que a pesar de estos experimentos monetarios, puede ofrecer una enorme rentabilidad para las empresas españolas, y además es un país donde la estabilidad política está garantizada, ¿no? Sobre todo en un contexto como es el de Oriente Medio, que es bastante adverso en estos momentos. Entonces, yo creo que es un país, además, que necesita inversión extranjera directa, necesita pues, llevar a cabo una serie de reformas estructurales, mejorar el Estado de Derecho y una serie de mayor protección a la inversión extranjera, pero lo cierto es que va a agradecer la llegada de capital de una forma de financiación mucho más estable de lo que está acostumbrado actualmente. Yo me parece que las oportunidades son amplísimas, tanto en el sector industrial, ¿no? con una serie de empresas en defensa, en el sector textil, en el sector automovilístico, pues un tejido industrial que no vemos en el resto de economías desarrolladas, un potencial turístico también para las empresas españolas muy elevado y que necesita además que vayan a ese mercado, ¿no? Todavía no está demasiado saturado. Y si tuvieras que resumir cuáles son las principales vulnerabilidades de Turquía, pues hablaría de eso, de la estructura de financiación externa del país. o sea, su dependencia del ahorro externo. La dependencia de la financiación externa a corto plazo, ¿no? El hecho de que cada vez que ocurre o tiene lugar un acontecimiento de índole político interno, pues se produce una fuga de capitales elevadísima, ¿no? Que pone en riesgo otra vez la cotización de la moneda y todos los avances logrados en materia económica. O sea, en términos de autonomía estratégica como potencia, la principal vulnerabilidad sería precisamente tener que depender, ¿no? de la financiación externa, de la efectivamente. financiación externa. Con lo cual debería de ser una prioridad geopolítica del gobierno intentar aumentar la tasa de ahorro. Y sin embargo, Erdogan lo que tiende cada vez que siente vulnerabilidad política es a hacer lo contrario, ¿no? Bueno, es asegurarse la reelección, es asegurar que el crecimiento económico y el hecho de que la economía vaya bien y que la gente pues consuma más o tenga más cosas, pues le va a garantizar un aumento de los votos. Tú, después de todo lo que has leído, que llevas buceando en Turquía varios meses, diría yo, leyendo todo lo que has encontrado, ¿cuál es tu feeling? Es decir, ¿tú crees que Erdogan se va a volver a presentar y si es así, va a volver a ganar las elecciones y por lo tanto va a seguir siendo, digamos que, un activo desde el punto de vista de la estabilidad política y el principal riesgo desde el punto de vista de la política económica? ¿O qué? O sea, ¿con qué te has quedado? Yo, mi opinión, totalmente a título personal, es que va a adelantar elecciones y que se va a volver a presentar. Y además creo que va a ganar. Entonces, o sea, si vemos un poco la evolución de los apoyos del AKP, pues considero que sí, que va a volver a ganar, porque el presidente es muy popular en determinadas regiones y además está neutralizando las opciones de la oposición. Entonces, creo que sí, que la continuidad de Erdogan, desde mi punto de vista, está garantizada. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis más preguntas en la sala, sí, una pregunta. Comentabais que es el segundo país
Vale. Pues si quieres, Lucia, contesto yo un poco. En este momento es la segunda concentración de riesgo, como ha comentado el presidente. Tenemos más de 1.700 millones de riesgo en vigor. La política de cobertura que acaba de aprobar la Comisión de Riesgos de la Cuenta del Estado es mantener la clasificación del país en grupo 5 y la política en un caso a caso a medio y largo plazo y abierta a corto plazo. Nosotros lo que vemos es que el país ofrece una elevadísima potencialidad como destino de las inversiones y el comercio exterior de España. Lo que pasa es que también somos conscientes que las operaciones que muchas veces se suscitan en ese país son tremendamente elevadas en importe y en volumen. Y por lo tanto hemos querido mantener una política de caso a caso que es indicativa de que cuando lleguen esas propuestas van a tener que ser estudiadas con detenimiento por parte de la Comisión de Riesgos y eventualmente incluso de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ¿no? No nos preocupa en este momento que el 8% de la cartera de CESCE esté concentrado en Turquía. De hecho, España exporta todos los años más de 9.000 o prácticamente 9.000 millones de euros de exportación de bienes. Hay además exportación de servicios adicionales. Hay posiciones de inversión que conoces muy bien, tremendamente importantes en el país. En este momento, de ese riesgo prácticamente nada es con el soberano. Esto es algo que hay que destacar, con lo cual la capacidad ahí es, sin duda alguna, muy elevada. La mayoría es riesgo corporativo. Es un riesgo corporativo que además no nos genera especial preocupación porque uno de los principales problemas que ofrece Turquía precisamente es cuando los negocios ingresan en liras y lógicamente tienen que hacer frente a una deuda denominada en divisa, habida cuenta de la estabilidad que ha tenido la lira durante los últimos años, cada vez que Erdogan ha sido ingenioso con la política monetaria, pero no es así porque en casi todos los proyectos que están cubiertos hay medidas que cautelan precisamente la capacidad de hacer frente a la deuda en divisa, con lo que es un riesgo que digamos que está ya protegido. Así es que desde el punto de vista de CESCE, trasladaros nuestra invitación a seguir colaborando con Turquía, haciendo negocios con Turquía y nuestra voluntad de dar respaldo, lógicamente, a todas las operaciones con la cobertura de riesgo. Hay margen. Es evidente que si consiguiéramos emitir mucho más riesgo en otros mercados, pues el margen sería todavía mayor porque no tendríamos, digamos, que la concentración que en este momento tenemos en el país, pero desde luego es un país que ofrece muchísimas oportunidades y tenemos margen de actuación. Así es que, y gracias al informe de Lucía, pues tenemos más información y más capacidad de interpretar precisamente esa potencialidad, ¿no? Así es que sí. No sé si más o menos te he respondido. Solo en sectores corporativos, Energético, ¿qué sectores estáis viendo? energético y movilidad sostenible. Yo creo que hay una elevada potencialidad en movilidad sostenible y luego es evidente que en esta creciente preocupación por el sector defensivo, tanto la Unión Europea como Turquía ofrecen posibilidades en ambos sentidos de generar pues posibilidades de contratación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que van a surgir grandes operaciones y que van a requerir, digamos, que de esa atención especial por parte de la Comisión de Riesgos. Y luego la aspiración es que de todas esas muchísimas operaciones de exportación de empresas españolas, pues CESCE tenga un mayor protagonismo y una mayor capacidad de acompañar esas exportaciones, que en términos de volumen no van a ser significativas porque a medida que vaya saliendo riesgo y vaya entrando riesgo, apenas va a variar, ¿no? esa posición relativa. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Sandra. Enhorabuena, Lucía. Tiene que ser muy difícil condensar tanta información en tan poco tiempo. ¿Yo sabes lo que me ha llamado la atención? El ejército y los militares han desaparecido en la presentación de la política interna para ser una herramienta de la política exterior en Turquía. ¿Realmente también ha conseguido Erdogan
hacer desaparecer la influencia en política interna del ejército? El ejército efectivamente tenía un poder extremadamente elevado, ¿no? Determinaba un poco la evolución de la política nacional, pero fue sobre todo a partir del intento de golpe de Estado del año 2016, cuando realizó unas intensas purgas en todo el estamento militar, que consiguió pues, nombrar a los altos cargos mucho más alineados con la visión política del presidente. O sea que sí, ha conseguido neutralizar el poder tanto de los estamentos seculares como del ejército, que era el guardián un poco de este laicismo kemalista que comentaba al principio. Sí, ha conseguido neutralizarlo y hacerlo una herramienta de proyección exterior extremadamente relevante y beneficiosa para la proyección internacional del país. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. En streaming no ha entrado nada más. Bueno, yo creo que llevamos aquí un rato ya hablando de Turquía, que ha sido tremendamente útil, que estamos convencidos que os haya gustado. Yo os pido un nuevo aplauso para Lucía. Y nada, nos despedimos ya del streaming y invitaros a todos a acompañarnos en breve otra vez, porque tenemos varios países en este momento en análisis de elevado interés, entre ellos India. Queremos hacer una próxima jornada también referida a China y a la rivalidad que en este momento tiene con Estados Unidos y que, como sabéis, recientemente se ha concretado en ese fantástico acuerdo para volver a verse dentro de un año y no haber resuelto casi nada de la historia. Así es que, muchas gracias por haber venido, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.